Hola de vuelta. Profe, Perdón, Hola, profe. sí, me colgó la computadora, como siempre. Mi computadora de allá, cuando San Martín vino para acá. Es viejísima y se me traba cada rato y no me da el cuerpo para comprármela. El del docente no es lo que ustedes creen, ¿eh? Pueden No, colgar. profe, y aparte cada vez están más caras, así que Sí, ¿no? sí, O comés o te compras una computadora, viejita. literal así. Exactamente. Bueno, acá, acá justo Valentino está diciendo que no tenía internet también. Ay, qué calor hace. Bien, chicos. Bueno, como les estaba diciendo, la clase de ayer, creo que se vuelven a conectar el resto. Bueno, ayer me llamaron tipo a las 10 de la noche después que tuvimos clase con ustedes. Vieron que me mandaron una lista que yo les dije que tenía que ver. Después me volvieron a llamar que decía que estaba en mi lista, que tenía que sacar un par de gente, que tenía que meter a otra gente y así. Y en total, aparentemente tengo 26 estudiantes inscriptos en mi cátedra, de los cuales después yo veo que van saliendo del grupo, que los voy incluyendo, así que por ahí sí es que el que no va a cursar, que me avise por privado, que me escriba, así yo sé también, porque voy haciendo, digamos, como tachando y poniendo, digamos, la causa de por qué no va a cursar conmigo, o si está en el otro grupo, si no, ¿entienden? Por eso los voy agregando al grupo y bueno, hay un tipo que le agregué ayer, que es un tal Aguilera, Freddy Daniel, que inmediatamente hoy salió del grupo. Debe ser que no va a cursar, pero no sé o sea, no sé si es porque ya recursó, no tengo idea. Y aparece en mi lista, es por eso, nada más. Después voy a ir nombrando, si usted alguno lo conoce, qué sé yo, bueno. Bien, la clase de ayer fue más que nada ver esto de la cuestión de la didáctica, o sea, ver cuál es el motivo o por qué, digamos, todavía, bueno, si bien usted como habíamos leído, perdió mucha vigencia la enseñanza de la gramática en las escuelas secundarias, ¿qué intentamos hacer nosotros? ¿Qué intenta hacer, por ejemplo, principal nuestra autora? Es justificar desde la teoría de por qué es necesaria aún, digamos, la enseñanza de la gramática en las escuelas. Ahora, está en nosotros, ya cuando ustedes den didáctica de la lengua seguramente, está en nosotros buscar las estrategias para que no sea el típico análisis sintáctico que nos plantea el personaje, en nuestro chico ayer, de que no sea aburrido o que no se descontextualice del uso, ¿sí? Supongamos en una conversación cotidiana, o sea, en una conversación entre docentes y alumnos, se puede hacer tranquilamente transcribir, por ejemplo, ese discurso y ver, digamos, cómo está construida. Si vamos a hablar de construcción, vamos a hablar de la sintaxis, si es que está bien, digamos, digamos, corresponden a estas cuestiones de género y número. Bueno, hoy va a ser, o sea, nuestra clase de hoy va a ser ver los niveles de análisis de la gramática, ¿sí? Que yo ya les fui adelantando en nuestro primer encuentro un poco con el Power sobre los niveles de estudio que tiene la gramática, ¿no? Que si bien vieron ustedes que Marta Marín explica de que hay distintas teorías o distintas clases de gramática, en la gramática nosotros ¿qué encontramos? Distintos niveles de análisis, ¿sí? Y la idea es que ustedes vean esos niveles de análisis porque ustedes van a tener que manejarlos, manejarlos bien, porque para que nosotros veamos bien, o sea, tenemos que saber bien en qué consisten los niveles de análisis, ¿sí? ¿Cuáles son los niveles de análisis acá que vamos a ver? Lo fonológico, lo semántico, lo morfológico y lo sintáctico, ¿sí? Esos son los niveles de análisis que tiene la lengua. Generalmente nosotros vemos casi en la secundaria,
o 2 niveles, solamente casi, y un poco de otros 2 niveles que vemos son los semánticos, o sea, el significado de una palabra, y los sintácticos, hacemos análisis y oraciones. Morfológico solamente vemos dónde, en clase de palabras lexicales como son, por ejemplo, los sustantivos, el género, el número de los sustantivos, adjetivo, determinativo. Así bien sucintamente lo vemos, ¿sí? Entonces hoy me voy a abocar a un nivel en particular que está muy relegado y que por ahí no sé si ustedes lo vieron en lingüística general, no tengo la menor idea, yo igual lo vi, lo voy a explicar en el Power, lo voy a mostrar. Entonces nuestro tema de hoy, o sea, nuestra clase de hoy se refieren a esos niveles de estudio de la gramática, esos niveles de análisis, que son los fonológicos, como les dije recién, el semántico, el morfológico y el sintáctico, esos 4. En el fonológico nosotros no nos vamos a detener porque nosotros en gramática 1, para eso está lingüística general, ¿sí? Se supone que ustedes ya manejan lo que es fono, fonema, está algunas cuestiones ya que tienen que ver con la fonología, obviamente que todo lo que tenga que ver con sonidos implica, no hay cambio de significado si decimos yerba o yerba, ¿sí? O sea, en cuanto a significado no implica ninguna modificación, no altera nada, ¿sí? Por eso siempre tienen que saber que el cambio de fonemas no produce ningún significado, por decir así, semánticamente hablando, ¿no? En que la escritura sí, obviamente, ¿no? En la escritura, por ejemplo, que encontramos el ahí, allí, ¿entienden? El hay, la intersección. Hay, digamos, diferencias en cuanto a que son homónimas, pero que tienen, digamos, diferente escritura, diferente significado, etc. Bien, te voy a compartir el Power antes que se nos vaya la hora. Bien. Bueno, esta es nuestra clase número 3. Bueno, la presentación, los niveles de análisis que van a ser la fonología, la semántica, la morfología y la sintaxis. Acá está la presentación, que ya lo había hecho en la primera clase, que es lo que ustedes tienen que tener en vista, y acá vamos explicando cada uno de ellos, ¿no? En cuanto a nivel fonológico o fonético, ¿a qué se dedica, digamos? ¿A qué cosa? Al análisis, la descripción y explicación de qué es la articulación de los sonidos del lenguaje. Se hace, digamos, hincapié en cuanto a la forma en que pronunciamos las palabras, ¿sí? A los sonidos. ¿Cuál es el objeto de estudio? Los fonos, en cuanto a lo fonológico, ¿no? Fonética y fonología son distintos. El fono es cada uno de los segmentos de características acústicas particulares y con una duración típica que podemos dividir las secuencias sonoras. No sé si ustedes lo estudiaron de esta manera en lingüística general, pero tiene que ver con esta particularidad que tiene cada sonido, ¿sí? Ahora, dentro de la fonología se encuentra lo que es la fonética, que se encarga de estudiar los sonidos de cada lengua, ¿no? De cada lengua, ¿sí? Por eso decía allá o yerba, no sé si es lo mismo que decir acá nosotros yerba, no sé cómo le dirán ustedes, capaz lo hacen más sibilantes. Cuando den historia del español ustedes van a ver que las sibilantes son esos sonidos, esas articulaciones del sonido que tienen que son silbidos, ¿sí? Ahora, digamos, eh, la, a ver, esta la alveolar o la palatal creo que era, en el siglo XVI tenía como 6 sibilantes, o sea, 6 sonidos silbidos, ¿viste? Antes se decía mioshit, ahora se dice miosit, y como había mucha confusión empezaron a, digamos, la lengua empezó a relajarse un poco más, y en vez de decir México, que estaba por eso está en X, se relajó, vieron que si ustedes escuchan,
en México lo hacemos la articulación entre la lengua y el paladar, casi una palatal, por decir así. Se relaja, por una cuestión de economía también, se relaja y se hace ya más, ¿cómo se llama la que es el sonido de la J? No es gutural, gutural hacen los franceses. ¿Recuerdan cuál era el sonido de la J? O sea, fonológicamente hablando, ¿cómo se llamaban a esa? La explicativa no es. ¿Llegaron a ver esas cuestiones o no? Sí, profe, sí vimos. Ah, bueno, ¿la J qué era? ¿Qué era? ¿Era una sonora, una sorda? Pero no me acuerdo. Ah, yo, miren, a lingüística, a historia del español lo di fue allá, muchísimos años, me olvidé qué sonido era. Bueno, entonces, el ser humano, por una cuestión de relajación, va modificando los fonos, ¿sí? ¿Qué pasa? Pero no cambia el sentido, el significado de la palabra, ¿sí? Entonces, acá el objeto de estudio de la fonética son los fonemas, que es una unidad fonológica mínima que resulta de la abstracción y descripción teórica de los sonidos de la lengua. Acá, casa, casa, será lo mismo. No nos vamos a detener en este nivel porque no vamos a... Ay, perdón, ¿no estamos? El nivel semántico. Nosotros sí vamos a ocuparnos del nivel semántico, que tiene que ver con qué, con los significados de las clases de palabras. Cuando decimos clases de palabras o categorías gramaticales son sinónimos, chicos, ¿sí? Indistintamente lo pueden utilizar, ¿sí? Se ocupa de los significados y alcance de las distintas clases de palabras, ¿sí? Además analiza el sentido y el uso de las grandes categorías gramaticales. ¿Cuáles son las grandes categorías gramaticales? Acá están enumeradas. Sustantivo, adjetivos, verbos, adverbios determinantes, pronombres, preposición, conjunción, interjección. ¿Sí? Estos son los nombres. Y las subcategorías, otra vez, de esas categorías gramaticales o clases de palabras, como son los sustantivos. ¿Cuál es la clasificación, por decir así, de estas clases de palabras? Por ejemplo, los sustantivos comunes, los sustantivos propios. Después vamos a ver que estos sustantivos comunes otra vez tienen una clasificación propia. Los sustantivos propios no tienen una clasificación más que esta y nada más. Ya vamos a ver cuando veamos clases de palabras, vamos a ver qué clases de palabras, ya les había adelantado, había palabras léxicas y palabras gramaticales, permiten esta, digamos, clasificación, ¿sí? Por el momento, dejamos así en stand-by. ¿Entienden más o menos este nivel semántico, no? El significado de la palabra, ¿sí? ¿Qué significa Sí, tal profe. palabra? Sí, bien, perfecto. Sí, sí, profe. Nos vamos a detener algo que por ahí nosotros no analizamos mucho ¿cómo se dice? No analizamos mucho. ¿Se ve bien o no? Sí, se ve bien, Sí, profe. sí, Bueno, perfecto. Sí, profe. bien, bien, bien. Sí, profe. Listo, listo. Bueno, el nivel morfológico, ¿qué sabemos nosotros del nivel morfológico? Que en la secundaria que vimos género y número, ¿no? Y desinencia verbales, quizás. Bueno, ¿qué pasa con el nivel morfológico? Habla de la forma, de la estructura de la palabra, ¿sí? Estudia, dice, las unidades básicas que forman las palabras, que no son las letras. Además, establece las reglas por las cuales los morfemas se unen a la raíz de otras palabras. Ya vamos a ver que, ¿vieron? ¿Conocen qué son los morfemas? ¿Vieron? ¿O no? Si no lo vieron, yo lo tengo acá ya para explicar. ¿Sí? No se preocupen por eso. Profe, la estructura de la palabra habla de Mm, la raíz. Unidad mínima. Es una unidad mínima con significado. Exactamente. Yo igual les preparé porque no sabía hasta qué nivel ustedes han llegado con lingüística general, entonces igual yo lo puse, ¿sí? Tiene una unidad mínima de significado el morfema, ¿sí? Acá dice, esta unidad básica se denomina morfema, pues pueden presentar variaciones de flexión y de derivación. Ya vamos a ver cómo se produce esto, ¿sí? Esos morfemas, si se presentan como variaciones de flexión, se ocupan, dice, de las variaciones o cambios que sufren algunas palabras, no todas, ¿eh?
por ejemplo, en género y número. ¿Qué clase de palabras tienen, digamos, variaciones de género y número? Un sustantivo, un adjetivo y un determinativo. Nada más. El resto, nada. ¿Sí? Entonces, la flexión tiene que ver con ese cambio, digamos, o esa variación en cuanto a género y número. Pero ya vamos a ver más adelante porque tengo más ejemplos sobre esto, así lo voy a expandir más. La derivación, sin embargo, se ocupa cómo se forman palabras agregando morfema a una raíz. ¿Qué quiere decir? Esta raíz tiene un nombre también, se llama lexema. Se ocupa de cómo se forman nuevas palabras. La derivación, o sea, de un verbo se pueden derivar varias clases de palabras. Vamos a ir viendo cuáles son los ejemplos que voy a ir presentando, ¿está? La flexión, entonces, diferencien bien. Yo igual les tengo acá el material preparadito. Yo me dediqué un poquito más a morfología porque por ahí no sabía cómo ustedes estaban con respecto a morfología, ¿sí? Me tomé el atrevimiento y bueno, dije, bueno, lo voy a dar. Ahí hace una diferenciación, por ejemplo, entre morfema y lexema. ¿Qué es un lexema aquí? ¿Cómo se presenta? Como una raíz, ¿no? ¿Sí? Como una primera raíz. Así que tiene es una unidad de significado también. Pero ¿qué pasa con el morfema flexivo de género acá? Perro. Perro, perra, perros, perras. ¿Está? Cambia, digamos, hay una variación en cuanto a género y número, si decimos perros o perras, ¿sí? Eso es lo único. Pero ¿qué pasa? No cambia el significado de la palabra. Vayan teniendo en cuenta eso, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Cuál es la diferencia entre el lexema? ¿Cuál es la diferencia entre un lexema y un morfema? El lexema es la parte de la palabra que no varía. Por eso les mostraba hoy, vieron que perro, o sea, per, va a ser siempre la raíz, ¿sí? Ustedes tienen que utilizar el lexema como un sinónimo de raíz. Puede coincidir a veces que un lexema sea una sola palabra. Pan, por ejemplo. Pan es una palabra que de por sí va a ser un lexema que no va a necesitar. Si decimos panes, ahí sí se va a agregar un morfema flexivo de número. ¿Estamos? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ustedes me paran, ¿eh? Porque yo voy mi ametralladora estoy yendo y porque siempre me pasa con gramática que no llego a tiempo a dar todos los temas. Se me preocupa. Bueno, entonces, el eczema es eso, ¿sí? Es la parte que no va a variar. Ya vieron cómo estaba el ejemplo arribita con el perro. Nos ofrece el significado léxico de la palabra. Acá, gat, por ejemplo, sería nuestro lexema. Ya acá un agregado sería un morfema, ¿sí? Él dice, a los morfemas se añaden a los lexemas o raíz, aportan el significado gramatical de la palabra. Acá podemos decir gatitos, gatos, gatitos, gatitas, ¿está? Varios morfemas. Vamos a ver la diferenciación después, acá por ejemplo otra vez seguimos con los gatos, pues yo soy loca de los gatos. Entonces, usa el ejemplo otra vez de los morfemas. De vuelta, para si por ahí no les quedó claro, les puse otra vez que el lexema es la base de la palabra, ya que se aporta el significado, gat, acá, ¿sí? La raíz. Lo mismo va a pasar con cualquier, o sea, ya sea, por ejemplo, hay clases de palabras que recuerden que los lexemas tienen un significado. Y hay clases de palabras, que tienen que puede coincidir con una palabra en particular. Qué sé yo, sal, por ejemplo, ¿no? Sal, por ejemplo, va a ser un lexema porque, ¿vieron las palabras cortitas, por decir así? Va a ser un lexema base, ¿sí? Que después le vamos a agregar otros morfemas que pueden ser flexivos o derivativos. Los flexivos, ya le dije recién, informan sobre el género, número, persona y tiempo. ¿Qué quiere decir?
si hablamos de, no todas las clases de palabras reciben esta información, ¿no? De género, número, persona, tiempo. Género y número tienen, por ejemplo, los sustantivos y adjetivos determinativos. Ahora, cuando nos vamos al verbo, tiene persona, tiempo, aspecto, acá le falta modo, tiempo, por eso le pongo un punto suspensivo acá, ¿sí? ¿Qué pasa con estos morfemas flexivos? Esta es la información que brinda. Ahora, los derivativos, ¿qué pasa? Forman nuevas palabras, ¿sí? Acá no hay cambio. Si nosotros decimos gatito, gatita, gato, gatas, gatos, no cambia el significado, no cambia, digamos, la esencia del animal, ¿sí? O sea, va a seguir siendo gato, nada que ver mucho, o va a ser hembra o macho, ¿sí? Sin embargo, con el morfema derivativo podemos formar nuevas palabras, ¿sí? Acá, por ejemplo, habla de gatera, que es el lugar donde van, donde se les mete a los gatitos para llevar al veterinario, ¿sí? Tenemos 2 derivativos. En realidad hay 3 formas de derivativos. Ustedes van a encontrar en Marta Marín que ella llama primero, antes que nada, afijos acá, tendría que decir. Afijos, y esos afijos pueden ser prefijos, interfijos, me falta acá, ya lo voy a mostrar más tarde, y los sufijos. Los prefijos van delante del lexema, qué sé yo, incompatible, por ejemplo, in sería el prefijo, y el sufijo, qué sé yo, acá, gatera. El era sería acá el sufijo de un morfema derivativo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vieron eso ustedes en lingüística general? Consulta porque a lo mejor estoy acá como que repitiendo algo que ya vieron. Por eso no. Estamos dando, profe, ahora con el profesor. ¿Cómo? No los escucho para nada. ¿Cómo? ¿En qué materia están dando? Eso di lectura y escritura acá. Ah, ya fueron dando un poquito esto de los morfemas y los lexemas, ya fueron viendo. Sí, recién tuvimos una clase de... Ah, bien. Bueno, entonces con esto yo quise reforzar porque por ahí, ¿qué pasa? En gramática nosotros lo damos, o sea, está como material, como en el programa está dar el nivel morfológico, ¿sí? Entonces, ver un poquito, les quería mostrar un poco porque yo la verdad que desconozco mucho hasta dónde han llegado con estas cuestiones de los morfemas, ¿sí? Así que le voy a si ustedes ya están viendo esto, yo voy a acelerar nomás y a ver un poquito de puedo agrandar un poquitito más. ¿Se ve ahí? Este medio chiquitito se ve. ¿Se logra ver un poquito? Porque Sí, profe. Sí, 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 sí. le agrandamos. Le hacemos un... Ahí se ve. y voy a tratar Chiquito. de subir la carne. Ay, se me quedó chiquitito. Bueno, de vuelta otra vez estamos con los morfemas flexivos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que el morfema flexivo no altera el significado de las palabras ni su categoría. O sea, no va a dejar de ser sustantivo, por ejemplo, gato, ¿sí? Si le agregamos los flexivos de género y número, ¿sí?